Hola, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Bienvenidos a Leyendo. Estamos aquí el lunes más a las 9:30 de la noche. Qué bueno. Vamos a empezar rapidito para tener esos 30 minutos leyendo la palabra juntos. Así que qué bueno si usted conoce a gente ahí que no se ha conectado, tire un mensaje de texto para que se conecte y no se lo pierde. Eh, Vamos a estar leyendo la versión nueva traducción viviente, ya yo lo he dicho antes. Déjame acercar un poquito más esto. La NTV, esa es la versión que estamos leyendo y vamos a comenzar a leer en Primera de Juan el capítulo 3. Vamos por el capítulo 3, mi gente. Así que una alegría estar aquí con todos ustedes en la noche de hoy. Vamos a empezar a leer y al final les doy unos cuantos recordatorios, ¿ok? Así que como siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos hable a nosotros, a nuestras vidas y para que nos hable para la vida de los seres amados de nosotros también a través de esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a empezar. Mira cómo dice la palabra. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Mira esto. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Qué importante para nosotros reconocer que somos hijos de Dios. Necesitamos primero conocer a nuestro Padre, ¿verdad? Y la palabra nos dice que hay muchos que no reconocen que somos hijos porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Qué importante es mantener la expectativa de que Cristo viene. ¿Para qué? Dice la palabra. Porque los que tienen esta gran expectativa, y expectativa es estar a la espera de algo que usted sabe que va a suceder. La expectativa, ¿verdad? Usted está a la espera y que está a la espera se mantendrá puro, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Escucha bien, porque hay una prueba, hay un fruto en nuestra vida que le comunica a los demás que nosotros conocemos quién es Cristo. Y ese fruto es no pecar. Dice que el que lo conoce, ese no pecará porque en Cristo no hay pecado. ¡Wow! O sea que conscientemente no estaremos accionando, ¿verdad? A cosas que se alinean contrarias a la palabra de Dios, porque conocemos quién es Cristo, conocemos su palabra. Recuerden que hablamos hace una semana. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Quiere decir que si nos alineamos a la palabra de Dios, estamos en Cristo. Así que, pero todo el que sigue pecando, ¿verdad? Eso es con conocimiento, ¿verdad? Con conciencia. No te importa aprender de lo que dice la palabra y continúa haciendo lo que quiere, accionando como tú quieres. Dice, no lo conoce ni entiende quién es Él. Así que ese fruto de vivir pecando o vivir alineados a la palabra de Dios demuestra si nosotros conocemos a Cristo o no. Queridos hijos,
No dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Quiere decir que gracias al Hijo de Dios, a Jesús, nosotros no tenemos que seguir ese camino. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Qué maravilloso. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Esto es una palabra que nos trae alerta. Hey, una cosa es que, ay, Dios mío, no me di cuenta. Ay, Dios mío, cometí este error. Eh, Hice, ¿verdad? Caí en pecado porque cometí un error. Ok, me levanto, pido perdón al Padre, sigo caminando de la mano de Jesús. Eso es diferente. Pero el que dice, el que sigue pecando, el que continúa, el que se caracteriza por practicar el pecado, eso es diferente, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. El ser hijos de Dios nos mantiene alineados a la palabra. Y el mantenernos alineados a la palabra nos identifica como hijos de Dios. Así que dice el próximo verso, el verso 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Wow. Eso no hay que explicarlo, ¿verdad? Eso está bien claro. Sigue diciendo el verso 11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Wow. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Y escucha algo, porque Jesús entregó su vida por todos nosotros y ninguno de nosotros lo merecía. Así que cuando la palabra nos dice, ama a tu hermano para que no se te cuente, ¿verdad? Como para que no se te vea como un criminal, ama a tu hermano, las, las, los pensamientos o las ideas de que, pero es que él no se lo merece. Es que él no se merece mi amor, es que él no se merece mis acciones de amor hacia con él. Quedan en vano, o sea, no tienen fundamento, porque nos sigue diciendo, porque Jesús entregó su vida por nosotros y nosotros ninguno nos merecíamos eso. Así que nosotros nos tenemos que parecer a Jesús como hijos de Dios, ¿verdad? Como leímos anteriormente. Así que eso queda sin fundamento, el hecho de que alguien se merezca o no que lo amemos, sino que la palabra nos dice, mira, para que te identifiques como hijo de Dios, para que de verdad seas llamado hijo de Dios, tienes que amar a los demás. Y sigue diciendo la palabra, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¡Wow! O sea, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¡Wow! Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y la verdad es la palabra de Dios. O sea, que por medio de mis acciones yo refleje la palabra. O sea, no es tanto yo hablar lo que dice la Biblia. No, es que mis acciones tienen que reflejar la verdad. ¡Wow! Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad.
entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Escucha bien. Si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos los ordenó. Y qué espectacular, porque dice, y su mandamiento es el siguiente, que debemos de creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos los unos a otros. O sea, debemos creer en el nombre de Jesús y hacer lo que Jesús hizo. O sea, accionar la verdad. Y la verdad es la palabra. Y la palabra de Dios es Jesús. Qué bello, como la palabra lo conecta todo, ¿verdad? Luego el verso 24 sigue diciendo, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. O sea que cuando el Espíritu que nos dio vive en nosotros y nosotros vivimos en comunión con Él y accionamos como Jesús, nosotros somos hijos de Dios, estamos obedeciendo su mandamiento. Capítulo 4. ¿Cómo descubrir a los falsos profetas? Se titula ese capítulo. Mira cómo empieza el verso 1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlo a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Este verso 1 es poderoso. Todo esto que leí es el verso 1 nada más. Y es poderoso porque nos alerta y nos dice, hey, cuidado, ¿verdad? Con lo que están escuchando. Cuidado con los que afirman hablar de parte del espíritu. Pero también nos revela que debemos de poner, ¿verdad?, a prueba lo que se nos está diciendo, porque tenemos que estar seguros si es el espíritu que realmente proviene de Dios. O sea que hay espíritu, aquí queda claramente que hay espíritu que no es el espíritu de Dios. ¿Ok? Y tenemos que estar alerta, tenemos que conocer la voz de Dios, ¿cuál es el principio de conocer la voz de Dios? La palabra. Por eso es que es tan importante que estemos aquí leyendo. Sigue diciendo el verso 2. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Sí, y te la va a decir ahora, ¿verdad? Te dice 2 puntitos si estás ahí leyendo conmigo. Vuelvo y repito. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Así que tenga cuidado, porque la palabra me dice, mira, el primer dato es que esa persona sepa cuál es la verdad. Y es que Jesús vino en cuerpo humano, en calidad de hombre, 100% hombre. El que no crea que Jesucristo, el unigénito de Dios, vino aquí y fue 100% hombre, dice la palabra, mira, no les crea. No les crea. Wow. Sigue diciendo, tal persona tiene el espíritu del anticristo. O sea, que el que afirma y que no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios.
ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Escucha bien, no hay que tener miedo. El que está alineado a la palabra de Dios y tiene comunión con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, no hay que tener miedo, porque la palabra dice, ya ustedes, escúchenme mis queridos hijos, ustedes pertenecen a Dios y ya lograron la victoria sobre esas personas, sobre esos falsos profetas. Ya ustedes lograron la victoria, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. El Espíritu Santo es más poderoso. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a que discernamos qué es lo falso y qué es lo cierto. Sigue diciendo el verso 5. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. O sea, el que tiene el espíritu de engaño no le interesa la palabra de Dios. Ellos dicen, mira, los que tienen el Espíritu de Dios, los que pertenecen a Dios, no escuchan a nosotros porque ellos estaban enseñando la palabra de Dios. Ellos estaban enseñando el Evangelio. Ellos estaban hablando las buenas nuevas. O sea, la palabra nos deja saber, pues el que no le interese saber lo que dice la palabra de Dios y recibir la enseñanza que proviene de la palabra de Dios, dice la palabra, mira, ese está en engaño. En él lo que opera es un espíritu de engaño. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Wow, aquí nos da todos los detalles para nosotros saber y poder identificar. Luego el verso 7, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. Mira, esto es como que Dios gritándonos, ¿cómo, cómo te vas a llamar? Mi hijo, si no entiendes cómo yo amo, lo mucho que yo amé, cómo se pone en acción el amor, lo que yo hice, todo lo que entregué, di todo lo que tenía, porque los amé. Entonces, ¿cómo tú te niegas a amar a otra persona? No conoces quién es tu padre. Eso es lo que me grita a mí ese verso, no sé tú. Luego sigue diciendo, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. O sea, en esto es que consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. O sea, y entregó algo por nosotros, entregó lo más preciado, lo único que tenía, lo de más alto valor. Lo envió como sacrificio para quitar nuestros pecados. Así de mucho nos amó Dios a nosotros. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. O sea, ¿cómo no parecernos a nuestro Padre? En otras palabras. Eso es, eso es como cuando usted se sorprende que usted siempre está accionando de una manera y que su hijo en algo específico que usted siempre hace de alguna manera que usted se lo ha enseñado desde que ese muchacho nació y que haga lo contrario. Eso a usted le sorprende. Pero su hijo lo puede hacer porque su hijo tiene libre albedrío de carácter. Él va a formar, ¿verdad? Él está desarrollando su propia persona. Él ya no está conectado a usted, ¿verdad? En su vientre una vez nace. Esto es a la madre, ¿verdad? Pero sus hijos pueden de momento sorprenderlo con eso. ¿Y cómo eso lo sorprende a usted? Que usted dice, pero ¿y de dónde ese muchacho salió con eso? Si aquí no, aquí eso no se le ha enseñado. Ese no es el ejemplo que yo le he dado. Imagínese usted el padre. Imagínese usted nuestro Padre Celestial.
Eso es lo que nos está gritando este verso. Querido amigo, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¡Wow! O sea que el nosotros parecernos a nuestro Padre Celestial y accionar como, según como Él es, nosotros ser, dice que su amor llega a la máxima expresión en nosotros. O sea que nosotros vamos a poder amar aún hasta los que nos han hecho mal, porque no por nuestro amor, no por un amor que nace de nosotros, no por nuestra propia fuerza, no, porque el amor de Dios llegará a la máxima expresión en nosotros. Por eso nosotros podremos expresar un amor de excelencia a los demás. Pero esto a la medida que nos parezcamos a nuestro Padre. Busquemos parecernos más a nuestro Padre. Dice el verso 13, y Dios nos ha dado un espíritu como prueba de que vivimos en Él. Y Él en nosotros. Qué bello. Porque Dios no nos dejó a la deriva. Él nos dejó ahí, mira. Nos ha dado el espíritu, su espíritu como prueba de que podemos vivir en Él y de que Él vive en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, lo que hablábamos hace unos segundos. Sigamos viviendo en Dios y nuestro amor crecerá hasta hacerse perfecto porque es su amor, su máxima expresión de amor en nosotros. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¡Wow! O sea que si yo vivo como vivió Jesús en este mundo, yo podré estar delante de Dios con confianza. Ese día, el día del juicio. ¡Wow! Qué importante es vivir una vida, ¿verdad? Persiguiendo los pasos de Jesús. Necesitamos perseguir los pasos de Jesús. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Wow. Quiere decir que si nosotros vivimos en el amor de Dios, o sea, y vivimos como vivió Jesús, mira, vivimos en una excelencia de amor, en el amor perfecto de Dios, que ahí dice la palabra, ahí no hay temor. Ahí no hay temor de que pasará, que cuando ya no esté, que cuando yo me muera, que cómo será eso, que si eso es... No, no, no. Dice ese amor echa fuera todo temor. Wow. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Aleluya. Porque cuando estamos experimentando el perfecto amor de Dios es porque hemos alineado nuestra vida a su palabra. Estamos persiguiendo los pasos de Jesús. ¿Y qué miedo ahí puede tener? ¿Qué cabida al temor puede haber ahí? Ninguna. El que vive siguiendo los pasos de Jesús recibe la misma herencia de Jesús. La palabra lo dice. Hemos sido hechos, Jesús nos hizo coherederos, perdón. Coherederos justamente con Él. Juntamente con Él, perdón. Así que ahí no hay temor ninguno. Y dice, nuevamente lo leo, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Por eso podemos. Y este verso me encanta,
Yo no sé usted, pero este verso a mí me encanta. Porque usted después me cuenta en los comentarios qué revelación le trae a su vida este verso. Pero cuando yo leo este verso 19 del capítulo 4 de Primera de Juan, que dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero, quiere decir que a mí Dios acabó con mi excusa de yo sentirme de que es que yo no puedo amar porque a mí nadie me amó. No es que yo no sé lo que es amar porque a mí no me enseñaron eso. Este verso a mí me comunica que hasta las personas que desafortunadamente no han tenido una vida a donde se les ha mostrado un amor puro, a donde han experimentado gestos de cariño y amor de parte de los que debieron de haber mostrado ese amor con ellos cuando eran niños. Este verso comunica, nos enseña que el que llega a la palabra de Dios y recibe la verdad de Dios en su vida, comprende que en él se le ha puesto, ha sido equipado con la capacidad de amar, no por su fuerza ni por lo que le enseñaron aquí en el mundo, es porque Dios nos amó primero. Aleluya. Qué buena noticia la que Dios nos da en esta noche. No es porque te amaron o te amaron o no te amaron. No es porque te dieron gestos de cariño o no te los dieron. No es porque de chiquito te abrazaron o no te abrazaron. Tú puedes amar porque en ti ha sido puesta por Dios mismo la capacidad de amar porque Él te amó primero. Ya tú has sido equipado porque cuando tú llegas a la palabra de Dios y la palabra de Dios abraza tu vida, el amor de Dios. Tú recibes la verdad. Espérate, es que Dios me amó primero, así que yo puedo dar amor. Yo he sido equipado para poder amar. ¡Wow! Yo he sido equipado para poder amar a otros. Qué maravilloso es el Señor. Qué importante es llegar a su palabra. Qué importante es que la verdad, encontrarse con la verdad cara a cara. Porque quiere decir que lo que un día pensaste que te dio forma a ti, lo que un día pensaste que el mundo y enforzó en ti, lo que un día pensaste que te influenció tanto, que por eso eres así y así te vas a quedar, la palabra de Dios te dice hoy, no es así. Tú puedes amar. Tú tienes la capacidad de amar porque Dios te amó primero. Por eso es que podemos amarnos unos a los otros. ¡Wow! Aleluya. Yo declaro que esta palabra la reciben padres, la reciben esposos y esposas, padres y madres que a veces dentro del matrimonio no se expresan el amor en su máxima capacidad o como padres no le expresan a sus hijos el amor a máxima capacidad porque todavía están arrastrando cómo a ellos se les enseñó a amar. Las experiencias que los marcó de sus hogares de origen. Esta palabra es para ti en esta noche. El Señor te dice, puedes amar. ¿Sabes por qué puedes amar? Porque yo te amé primero. Eso ya está en ti. Yo te he equipado. Yo te amé primero que nadie. Yo te amé primero y antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Yo te amé primero. Por eso es que tú eres un ser que puede amar. Aleluya. Y sigo en el verso 20 y dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. O sea que tú, el amar a otra persona, te identifica como hijo de Dios. Pero el que tú ames a una persona
también va a la medida que tú amas, una persona, perdón, debo de decir, también identifica la medida en que tú amas a Dios. Porque la palabra dice, si es alguien que puedes ver y no lo puedes amar, entonces, ¿cómo tú vas a amar a alguien que no ves? Porque a Dios tú no lo ves físicamente. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan poderosa, ¿verdad? Increíble. Aleluya. Y vamos a dejarlo ahí. Eso fue el capítulo 13 y el capítulo 4 de Primera de Juan. La semana que viene seguimos en el capítulo 5. El capítulo 5 es el último capítulo de Primera de Juan, pero vamos a seguir con Segunda de Juan, porque ya Segunda de Juan lo que tiene es un capítulo y Tercera de Juan tiene otro capítulo más. Así que vamos, esto se va a ir rapidito, así que no se lo pierda, disfrúteselo de principio a fin, porque definitivamente Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Si a ti esta palabra te habló de alguna manera en específico, no dudes en compartirla con nosotros. De la misma manera que yo comparto contigo lo que Dios me habla a través de esta palabra, quizás tú como los recibes, ¿verdad? De la forma en que Dios te está hablando a ti, nos trae o puedes compartir una revelación nueva de estos mismos versos que estamos leyendo, porque así es la palabra de Dios, es viva y eficaz y nos habla en el hoy, no importa, esto es palabra viva. No, habló en el pasado, nos habla en el presente y seguirá hablando en el futuro. Es tremendo, la palabra de Dios es maravillosa. Así que muchas gracias por haberse conectado. Quiero recordarle a todo el que vive en Connecticut que en este viernes, el 31 de octubre, vamos a estar celebrando en mi iglesia Nuevo Comienzo, nuestra iglesia Nuevo Comienzo en Hartford, Connecticut. Nuestra iglesia, nuestra pastora es la pastora Marilis Castro, ella es la pastora general de nuestra iglesia y nosotros junto a ella vamos a estar celebrando Following the Light Festival, es un festival que se llama Siguiendo la Luz y es que ese día nos vamos a parar en la brecha y vamos a, además de estar orando y cubriendo a toda la niñez, pero queremos abrirle las puertas de nuestra casa espiritual con un festival hermoso lleno de alabanza, danza, presentaciones en vivo, muchas manualidades, muchos juegos y actividades para que la familia entera pueda recibir un solo mensaje y es seguir la luz. Y es que la luz es Cristo y que cuando recibimos la luz echa fuera toda tiniebla. Y estamos creyendo que ese día toda tiniebla retrocede. Retrocede porque la luz arropa la vida de cada una de las personas que llegue a este festival. Así que si usted conoce a alguien que vive en Connecticut, no dude en buscar por ahí, lo compartí en la página de Facebook e Instagram de Reino Unido Ministries, no dude en compartirle la promoción porque puede llegar al festival, todo es completamente gratis, incluyendo toda la comelata, como decimos los puertorriqueños, todo lo que es la picadera de feria, el algodón, el popcorn, va a haber manzanas con caramelo, todo es, incluyendo la entrada, todo es completamente gratis. Queremos bendecir a las familias y a la juventud y a la niñez de este tiempo, así que por favor, invítalos. En la promoción está la dirección, están los detalles. Empezamos a las 6 de la tarde, así que no duden en compartir esa información si conoce a alguien que vive en Connecticut. Connecticut no es muy grande, así que ese día pueden darse la vueltita y llegar a Hartford, aunque vive un poquito retirado. Yo sé que hay muchas familias que ese día están buscando qué hacer con sus niños, algo constructivo. Así que puede llegar ahí. Están invitados, los esperamos con los brazos abiertos. Y también les recuerdo el 20 de noviembre a donde nos vamos a unir por aquí en esta plataforma digital, por Facebook, por YouTube, nos uniremos en oración e intercesión por la niñez del mundo. Es un día, ¿verdad?, que a donde el mundo entero conmemora los derechos de la niñez. Y nosotros nos hemos parado en la brecha. Este es el tercer año consecutivo declarando que los derechos de la niñez ya han sido decretados por Dios y que son establecidos. El gobierno de Dios es establecido en la niñez del mundo. Es un día donde estamos reclamando la niñez para el reino de Dios y vamos a estar orando específicamente por todas esas cosas que están viniendo en contra de la niñez en este tiempo en cada uno de los países del mundo. Así que ese día, esa mañana se unen a nosotros pastores, intercesores, evangelistas de diferentes países, a donde todos unidos en una misma plataforma vamos a estar en un mismo acuerdo y es orando
por la niñez, estableciendo el gobierno de Dios en la niñez del mundo 2025. Así que también la promoción la van a ver por ahí corriendo, compártala porque usted se puede unir a ese tiempo de oración, usted se va a poder unir a la transmisión en vivo para que pueda ser parte y orar junto a nosotros. Así que sin más los dejo por esta noche. Mire, muchas bendiciones, que tenga esta noche un descanso espectacular después de haber recibido este manjar, ¿verdad? Esta palabra poderosa que leímos y el lunes que viene nos vemos por aquí a la misma hora, a las 9:30. De 9:30 a 10 de la noche estamos por aquí por leyendo. Buenas noches, mi gente. Un abrazo muy, muy fuerte.